Buenas noches a todas las personas que nos escuchan, a todos los amigos que están siguiendo esta temática. Les envío un abrazo fuerte, cariñoso. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que al final se convierte en el perfil de un alcohólico anónimo. Y así le vamos a llamar a este tema, perfil de un alcohólico anónimo. Pues resulta que nosotros, los alcohólicos, antes de llegar a los grupos, estamos en un estado deplorable. Tristeza, dolor, angustia. Estamos al borde de la locura, al borde de la muerte. Y exactamente así como moribundos, nosotros vamos a comenzar, y solamente así nosotros podemos comenzar un proceso verdadero de recuperación dentro de Alcohólicos Anónimos. Resulta que por eso quedó escrito en nuestro programa que es necesario que una persona toque fondo para comenzar un verdadero proceso de recuperación. Pocas personas tratarán sinceramente de practicar este programa si no ha llegado a ese fondo personal, porque la práctica del programa implica la adopción de acciones y actitudes que casi ningún alcohólico en plena acción, en plena actividad, va a estar dispuesto a cumplirlas. Ni siquiera se sueña en que un alcohólico esté por practicar principios, practicar valores. Hasta que llegamos nosotros a tocar fondo, al vernos, como les decía yo, al borde de la locura, al vernos al borde de la muerte, es que nosotros nos vamos a someter a este proceso. Y es que teníamos que haberlo hecho, si no, pues nos hubiéramos complicado más la vida. Decimos nosotros que para el alcohólico solamente hay 4 destinos: la muerte, el hospital, la cárcel y los grupos de Alcohólicos Anónimos. Por es que nosotros vivimos contentos, con alegría, porque salvamos la vida. Salvamos la vida. Pero sí, hay personas que las observamos nosotros alcohólicos y decimos, bueno, ¿y qué necesita más para dejar de beber? Hay personas, pues, alcohólicas, compañeros nuestros, ¿verdad? Que han tenido accidentes de tránsito, los han remitido a los tribunales, las autoridades, los ha dejado la familia, les ha quitado el trabajo. Yo he visto a personas con las piernas quebradas por accidentes de tránsito, por andar borrachos. Y sigue la gente bebiendo. Y han llegado a los grupos. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces, eso pues creo yo que tiene una respuesta. Es que el tocar fondo es un acto consciente. Yo puedo pasar un montón de problemas, pero si yo no capitalizo la experiencia, yo no voy a aprender.
tenemos que reflexionar, tenemos que meditar, tenemos que pensar, pues. Decimos nosotros que el tocar fondo es el máximo dolor experimentado de manera individual. Fíjense que yo tuve un ahijado, que me recuerdo de dos. Imagínense los fondos, ¿verdad? Pero fueron fondos porque lo capitalizaron y no volvieron a beber y se quedaron en los grupos. Fíjense que hay uno que el fondo de él fue que le rayaron el carro. Salió a beber con unos amigos a un chupadero y en el chupadero cuando él salió le habían rayado el carro. Ese fue el fondo de él. ¿Y qué? Ya tiene quizás como 20 años ese compañero. Y el otro que les cuento, un compañero, Uriel, que dice que tomó, ¿verdad? Tomó cervezas en la noche y en la mañana que despertó se sintió un mal olor en la boca. Y ese fue el fondo de él. O sea, imagínense, y otros fondos son más tenebrosos, ¿verdad? Hay un compañero, Toño, que es amigo mío de infancia. Imagínense que Toño bebió 48 años. 47 o 48, pero así dice en la tribuna. Imagínense qué tremendo, pues. Hasta 47 años o 48, estar bebiendo, de perderlo todo, de perder todo, así como lo oyen. Toño dormía en la calle. Y es profesional, es abogado. Entonces, el tocar fondo, eso es producto de una reflexión, pues, que diga yo hasta dónde he llegado, yo aquí me quedo, pues, ¿ve? Y voy a ver qué hago. Y entonces allí es donde comienza un proceso verdadero de recuperación. Pero mientras, por es que los compañeros de diferente forma, llega un joven y le dicen, mire, usted le falta, hombre, vaya a beber, hombre. Algunos se enojan, vaya a beber, hombre, usted le hace falta, no. Usted se ha comido la mitad del barril, ¿ve? Le falta la otra mitad, vaya a seguir bebiendo, hombre. Y fíjense que esas actitudes, esas frases, esa dinámica de algunos compañeros, algunos las ven mal y otros las vemos bien, ¿verdad? Es que el que se quiere quedar no se va a ir, pero el que no quiere quedarse se va, pues, porque algunos se han ido, ¿verdad? Pero otros no, pues otros. Yo llegué joven, yo llegué de 28 años a Alcohólicos Anónimos. Un muchacho joven, pues, pero con un fondo terrible, pues. Yo me asusté, yo me quedé sorprendido, pues, o sea, terrible. Entonces el fondo, fíjense que aquí tal vez cabe aclarar, ¿verdad? Que el fondo no es lo mismo que el historial alcohólico. Muchas personas dicen, les voy a contar mi fondo y empiezan a contar cuando se quedaban dormidos en las calles, etcétera. Pero no, el fondo es el máximo dolor experimentado en la actividad alcohólica. Algunos ha sido que la mujer los ha dejado. Otros han sido que se les ha muerto un hijo. Imagínense cómo es de tremendo esto. Yo conozco a una persona que manejando el ebrio tuvo accidente y mató a la mamá. La mamá se murió pues en el accidente, pero él la mató pues, ¿verdad? Y no dejó de beber. Al contrario, bebió más. Porque se sentía culpable, se sentía mal, se sentía triste, hasta que se murió, pues. Entonces lo que yo pienso es lo siguiente, que dentro de nosotros está esa providencia, pues, ¿verdad? Que también se menciona en este paso. Solo un acto providencial, ¿verdad? Solamente un acto providencial a nosotros nos va a permitir ese despertar, ¿verdad? Ese despertar que nos va a llevar a una recuperación, ¿verdad?
porque nosotros con el alcohol hemos deformado nuestras mentes. Nos ha llegado una obsesión de beber tan destructiva que solo un acto de la providencia puede remover. Entonces yo creo de que ese espíritu que está dentro de nosotros nos está consolando, nos está como coachando, nos está empujando, nos está ayudando, nos está diciendo, por ahí va bien, ¿verdad? Y eso es lo que hay que hacer en esos momentos, ¿verdad? Porque cuando uno está en ese momento de tocar fondo es una cosa muy desesperante, muy desesperante. Entonces, insisto, ¿verdad? Por es que los compañeros, al inicio cuando surgió este programa Bello, decían, ¿verdad? Ellos insistían en que la persona tiene que tocar fondo y eso tiene vigencia hasta ahora. Tiene vigencia hasta ahora, o sea, nosotros le sugerimos a la persona que capitalice, pues, que reflexione lo que le está pasando, o sea, que esa experiencia que está viviendo la transforme en su fondo, ¿verdad? Para no continuar más en eso, pues. Y fíjense que si no se aprovecha ese momento, se va a desperdiciar todo y vamos a volver a lo mismo otra vez. En mi caso, el fondo mío fue terrible, pues, vea, yo ya les he contado, fue terrible, muy terrible. Vea. Yo tenía una desesperación terrible, yo no quería, no podía dormir, yo no podía dormir, a mí me afectó mucho el insomnio. Una desesperación, miedo, terror, angustia, ansiedad. ¿Verdad? Yo tuve problemas con un negocio que teníamos con mi mamá, una venta de madera. Y imagínense, el gerente de ventas era un bolo, chero mío. El gerente de producción era otro bolo, otro chero mío, Ricardo, Lito. ¿Y cómo pues? Fíjate, cuando inauguramos la empresa, la inauguramos en Apulo, una zumbita que agarramos de 2 días ahí en Apulo. Apulo es un lago que tenemos nosotros aquí en nuestro bello país, El Salvador. Entonces la empresa quebró, pero a mí me remordía mi interioridad de haberle destruido a mi madre su capital. Y yo pues estaba pagando una casa que ya no la pude pagar, la entregué. A mi mamá le entregué el carro, yo con el ánimo de no afectarla pues en su capital. Le di un carro, le di mercadería, y mi mamá molesta y etcétera, pues, ¿verdad? Entonces, fue una cosa para mí desesperante, pues mis hijos enfermos, la señora solo se me quedaba viendo, ¿verdad? Con una mirada de a ver qué vas a hacer ahora. Entonces, una serie de cosas bien terribles y ese fue mi fondo, pues gracias a Dios, ¿verdad? Y lo capitalicé y así llegué pues a los grupos. Fíjense que yo en ese momento de desesperación, que yo no podía ni dormir, para mí fue terrible pues porque ya les he contado que yo no quería que llegara la noche porque sabía que no iba a dormir. Y no quería que amaneciera porque sabía los problemas que me iba a enfrentar. Yo tenía cheques posfechados, tenía letras vencidas. Los cheques posfechados antes, no sé si todavía, pues era cárcel, pues. Y las letras vencidas eran embargo, ¿verdad? Entonces cuando sonaba el timbre de la casa era un brinco que daba yo, pues. Porque me iban a embargar o me iban a traer preso. Terrible, pues, ¿verdad? O sea, quedaron muchas deudas ahí pendientes de ese negocio y yo poniendo la cara, pues, porque era una sociedad anónima, pero no tenía mucho conocimiento yo de eso y yo me hice responsable totalmente. Entonces, una cosa bien desesperante. Así fue como, gracias a Dios, apareció mi padrino. Fíjense que estaba en uno de los hoteles que tenemos aquí en San Salvador, en un baño sauna. Yo ahí me iba a pensar, a meditar,
a ver, pues, qué se me ocurría, porque pasé como 15 días sin hacer nada productivo, pues. Entonces, fue terrible y estaba yo ahí en el sauna cuando estaba un señor, fíjese, un señor hablando con otros, sus amigos ahí, bueno, 4, 5, 6, 7 personas. Y les estaba diciendo, imagínense, yo le puse atención, vea, y él estaba diciendo, miren, les dijo, un hombre no tiene problemas, tiene experiencias. Fíjense que a un hombre, así como a un árbol, le pueden cortar las ramas, pero este árbol vuelve a dar ramas. Y miren, le podemos dar al ras de la tierra, al tallo, al tronco del árbol le podemos dar, pero este árbol vuelve a dar ramas. Y a mí me gustó eso y le puse más atención, ¿verdad? A un hombre le pueden quitar todo, lo que no le pueden quitar es su experiencia. Y si este hombre capitaliza la experiencia, no le vuelve a pasar nunca jamás. Eso es lo que le pasó. Y yo me levanté donde él y me fui para donde él. Pues sí, porque a mí me habían quitado, yo lo había perdido todo, pues, en lo económico y todo eso. Entonces, le digo yo, mire, quiero platicar con usted. Claro, me dijo él, un hombre muy pausado, con ojos cerrados, con lentes, bastante fornido. Y me dice, todo lo que he dicho, lo he dicho por usted, me dijo. Bueno. Y yo le dije, fíjese, le voy a contar toda mi vida. Miren qué interesante. Yo había aprovechado quizás los insomnios para escuchar eso que les digo, el Espíritu, la voz de Dios dentro de nosotros. Le digo yo, mire, fíjese que yo le voy a contar todo. Le voy a contar todo y voy a hacer lo que usted me diga. Mire cómo andaba ya, lo que estamos hablando anteriormente. Como moribundo, solo un moribundo es obediente. Tómese esto, inyéctese esto, ¿verdad? Pues sí, porque no nos queremos morir, igual en mi caso. Entonces le dije yo eso, le voy a contar todo y voy a hacer lo que usted me diga. Estaba dispuesto yo a eso. Y fíjense que me dijo él, mire, ¿quiere comer algo? No, le dije, no tengo hambre. ¿Por qué? Porque cuando yo comía, como que estaba mascando papel de diario. No le sentía sabor a la comida, pues. Y me dijo él, las primeras palabras que yo empezaba a escuchar, bonitas, espirituales. Y me dijo, mire, me dijo, la comida es sagrada. No se niegue usted a adquirir alimentos divinos, porque el alimento viene de Dios. Me dio hambre, me dio hambre. Y le dije yo, vaya pues, me dijo. Le dije yo, ahí pidió unos sándwiches. Pero miren, yo le conté todo ese hombre. Le conté todo ese hombre. Todo le conté mi vida. ¿Qué estaba haciendo yo allí? Sin saber, estaba haciendo un quinto paso. Confesar nuestras faltas. Y antes de confesar, yo había hecho un inventario de mi vida pecaminosa, terrible, corrupta, cochina. Sin saber, había hecho yo un cuarto paso, un quinto paso. Yo andaba buscando ayuda, yo quería que Dios me ayudara. Ya había puesto mi vida al cuidado de Dios. Sabía que mi mente estaba perdida, estaba loca, no era correcto lo que yo estaba haciendo. Ya había aceptado yo que necesitaba sano juicio. Y quería cambiar de estilo de vida porque estaba harto de esas formas de vida de guaro en la noche, de velos, cigarros, amanecer con culpa, con problemas con la mujer, con los niños. Estaba harto. Entonces ya había aceptado yo la derrota. Y creo haberme rendido yo en ese estilo de vida. Y miren, cuando yo le conté todo a mi padrino Rubay,
Y siempre, ¿va? Porque como yo comenzaba pícaro. Y le digo, y no tengo dinero. Como haciéndole un tiro. Que me prestara pisto. Y me dice mi padrino sabio, no tiene dinero, me dijo. No, le dije yo. Y allá en mi mente, vea, ya me va a prestar algo. Porque fíjense que yo llegaba a la gasolinera y con 5 colones, vea, en aquella época eran colones, no eran dólares como ahora. Fíjense que yo le echaba la gasolina, antes a uno le servían, ahora hay estaciones, vea, que uno se sirve, en aquella época no. Pero yo me servía solo, quitaba el tapón de la gasolina y le ponía la mano. Y agarraba yo la pipeta, ¿verdad? Y le echaba, o sea, le ponía la mano para que no se evaporara la gasolina. Para no malgastarla la gasolina. Entonces me dice mi padrino, ¿no tiene dinero? No, le dije, no tengo dinero. Como dándole lástima. Siempre pícaro. Y me dice el padrino astuto, en cuanto me vende un ojo. Unos 80,000 colones, le digo. Y los dos me dio en 160. Me hizo entender que yo era un hombre de Dios. Que cualquier riqueza del mundo no puede comprar mi ser. No podía comprar mi ser. Con todo el dinero del mundo nadie puede hacer ni sangre. Ya no se diga ser un ser que piensa, que siente, que mira, que oye, que puede amar, que camina, que precioso. Me hizo entender que yo soy un ser divino. Miren qué bello mi padrino. Y me dijo, miren, me dijo, usted, me dijo, no tiene problema. Lo voy a llevar a un lugar en donde sí hay gente que tiene problemas. Ahí sí se va a dar cuenta de gente que sí tiene problemas. Mire usted, me dijo, está joven. Anda en carro, ¿va? Sí, anda en carro. Tiene su mujer todavía, tiene sus hijos, tiene techo, es profesional. No, hombre, me dijo, usted no tiene problema. Y hasta regular es, me dijo. Eso me gustó. Eso me gustó, que me dijo que era regular, man. Entonces, así comencé mi proceso de recuperación, bendito sea Dios, ¿verdad? Y entonces sí me encontré yo con la disposición para empezar a trabajar el programa y dejar esa vida egocéntrica en extremo, donde no me interesaba ninguna perspectiva espiritual. Me vi obligado a ella porque tenía que salvar mi vida. El látigo del alcoholismo me condujo a Alcohólicos Anónimos. Y ahí descubrí la naturaleza fatal de mi situación. Bendito sea Dios que pudimos comenzar esas cosas, ¿verdad? Entonces tuve yo, ¿verdad?, necesariamente que entrar en una etapa de rigurosa honestidad y tolerancia. Yo tuve que practicar la honestidad o me moría. Tuve que practicarla, porque si no, pues yo me moría. Tenía que continuar esa ruta. Ser honesto, no tomarme el primer trago, no ser hipócrita, llegar al grupo y como que nadie se da cuenta que yo ya me eché 2 tragos, no. Honesto, con no tomarme el primer trago y ser tolerante, porque sin la tolerancia yo no podía quedarme en los grupos, porque enfermo hay un montón de gente que a uno le cae mal, ¿verdad? Y lo que le decía al principio, parte de este proceso es confesar los defectos de carácter a otra persona, lo que yo hice con mi padrino, confesarle todo lo que yo había hecho, reparar los daños, o sea, todo eso tuve que hacerlo yo, reparar los daños. ¿Por qué? Porque para quitarme la carga emocional interna de culpa, ¿verdad? Tuve que pedirle perdón a muchas personas en el metro cuadrado, a mis hijos, a mi madre, a la compañera, etcétera, ¿no? Reparar los daños. Tuve yo que someterme a un poder superior, ¿verdad? Someterme, mire, esto es bien interesante. Aquí ya no es de creer,
Aquí es de someterse a un poder superior para practicar todo lo que Él sugiere. Práctica de principios, práctica de valores. Someterse, estar dispuesto a practicar esos principios, o yo me moría, pues, ¿verdad? Entrar en una etapa de oración y de meditación, ¿verdad? ¿Cuándo en mi vida como bolo pensaba en orar o pensaba en meditar? ¿Verdad? Nunca. Y luego, pues, sacrificar tiempo y energía para tratar de llevar este mensaje al alcohólico que aún sufre. Entonces, para mí, ¿verdad? Son las actitudes básicas, primordiales para salvar la vida. Pues. Obligados para salvar la vida. Tuve yo que hacer eso, y todos, no solo yo, sino que todos, hemos hecho esto. ¿Verdad? Tratar de ser honesto. Voy a repetir un poco esto. Ser honesto, con no tomarse el primer trago, no ser hipócrita, mentiroso. Dejar de ser aquella persona que se fue antes. Practicar la tolerancia, ¿verdad? Tragarse al compañero con todo y zapatos, porque yo he visto mucha gente que se va por no practicar la tolerancia. Y el padrino ahí sirve de mucho, ¿verdad? Y mire, con facilidad nosotros confesamos nuestras falsas. Es bien bonito ver a un recién llegado que con qué facilidad él cuenta todas las cosas que él ha hecho, y a nosotros nos agrada porque sabemos que va por buen camino. Así como mis padrinos se regocijaron cuando yo pues estaba en esa etapa, ¿no? Reparar los daños, no podemos quedarnos nosotros. Aquí hay hijos regados, aquí hay daños a madre, a padre, a cuñados, a suegras. Hay que reparar esos daños. Por lo menos al principio intentar y empezar, pero ahí está el panorama. ¿Verdad? Entonces, lo que a mí me gusta es que nosotros vamos entrando en esto y nos quedamos con este estilo de vida. De repente se convierte esto en un estilo de vida de un alcohólico anónimo. Por eso es que le llamamos en este tema perfil de un alcohólico anónimo. O sea, el perfil de un alcohólico anónimo se forma, se desarrolla, se produce cuando desde un principio, cuando tocamos fondo y llegamos a Alcohólicos Anónimos, escuchamos la voz del Espíritu dentro de nosotros. Y ese espíritu nos dice estas cosas, que tenemos que estar cerca de Dios, que tenemos que confesar lo que hemos hecho, que tenemos que hablarle a otro alcohólico, que tenemos que orar, que tenemos que meditar, que tenemos que reparar esos daños. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser tolerantes, bien precioso pues. Entonces, al final pasan los años, pasan las décadas en Alcohólicos Anónimos, y un alcohólico anónimo es eso, es honesto con respecto al trago, con respecto a muchas cosas. Y somos tolerantes. Ahora sabemos que la tolerancia es fruto del amor. Y sabemos que es la virtud más útil dentro de Alcohólicos Anónimos. Eso es un alcohólico anónimo. Con facilidad confesamos nuestra falta, ya reparamos los daños, estamos sometidos a Dios, tratamos de agradarlo lo más que podemos, le decimos a Dios que lo amamos y escuchamos dentro de nosotros una voz que nos dice que Él también nos ama. A un alcohólico anónimo le encanta estar solo porque en ese momento oramos mucho, somos de oración. Somos de meditación, somos de reflexión, y algo que nos llena de alegría es pasar este mensaje al alcohólico que aún sufre. Ese es el perfil nuestro, ese es el perfil de un alcohólico anónimo. Somos alegres cuando le pasamos el mensaje a otro, felices cuando andamos apadrinando a una persona porque estamos pasando el mensaje, ¿verdad? Estamos sometidos a ese poder superior, ya con alegría aceptamos, ya no somos creyentes, ahora tratamos de ser actuantes con lo que Él nos sugiere, actuar. ¿Vea? Ya no solamente andamos hablando de Dios, andamos leyendo lo de Dios, andamos donde decimos que está Dios, no. Hoy que queremos actuar,
queremos actuar con los principios que Él nos sugiere. Amar a los demás, comprender a los demás, tolerar a los demás, no estar viendo los defectos de los demás, sino que ver los míos, ser implacable conmigo mismo y comprensivo con los demás, pues. O sea, ese sometimiento a Dios ya nos agrada, ya es una felicidad, se convierte en un estilo de vida. La oración, o sea, oramos, le decimos a Dios que lo amamos, le agradecemos, lo bendecimos, lo glorificamos, pero a solas, pues, ¿verdad? Y la meditación nos va dando a nosotros mucha información bella, espiritual. Pues por aquí creo yo que vamos terminando, ¿verdad? Porque repito que solo entonces abrimos nuestra mente, ¿verdad? A la convicción, al convencimiento, y estuvimos tan dispuestos a escuchar como puede estar un moribundo. Nos dispusimos a hacer cualquier cosa que fuera necesaria para que se nos quitara esa inclemente obsesión, ¿verdad? Que nos llevaba al trago, a esa vida desesperante, y ahora no sabemos ni a dónde, ni cómo, ni a qué horas se nos fue la obsesión, pero se nos fue, ¿verdad? Con esta práctica de este programa tan bello. Así es que los invito pues que cuando hagamos oración le demos gracias a ese poder superior como cada quien lo concibe, porque nos tiene bien bonitos, nos tiene bien comiditos, bien alegres, bien saludables. Imagínense llegar a una edad avanzada y tener salud, eso es lo mejor que puede haber. Así que les agradezco por su atención y continuamos con los temas. Muchas gracias.